Amílcar Ferreira para hablarnos respecto al horario escalonado. Recién nomás decían César Ruiz Díaz y Alejandro Zugolillo, ese es el camino. Sí. El horario escalonado, porque nos va a dar tiempo de llevar a la gente que en diversos horarios tiene que llegar hasta su lugar de trabajo sin que todos estén amontonados a la misma hora como para poder llegar. Hola Amílcar, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Santi y tus compañeros? Un gusto estar con ustedes y bueno, un cordial saludo también a la teleaudiencia. Vos sos militante del horario escalonado. Yo soy militante del horario escalonado. ¿Por qué? Una de las cosas que viví muchos años en el exterior, casi 10 años, y después cuando regresé, era una de las cosas que me llamaba la atención, ¿no? El mantener esa costumbre de empezar todas las actividades, en mi opinión, innecesariamente temprano, ¿verdad? Y bueno, los problemas también que eso causa. Ahora, en cierta manera, eso está en la agenda pública porque la mayoría de los 1 millón de personas que entran a Asunción todos los días lo hacen al mismo tiempo. No digo todas, pero la mayoría, la gran mayoría, porque la mayoría de las actividades inician a las 7 de la mañana, hablamos de sistema educativo, sector público, una parte importante también del sector privado. Y eso, desde el punto de vista de organización logística, es la manera más ineficiente de organizar un sistema logístico. Justamente el sector transporte es uno de los que más apoyó esta propuesta en su momento cuando se discutió, hubo audiencias públicas en el Congreso. Vos sabés que después se convirtió en ley, ¿verdad? Hoy tenemos una ley de horario escalonado que faculta al Ejecutivo a implementarla, no es obligatoria, pero le faculta. Podría, digamos, el Ejecutivo ordenar los horarios que de tal manera que sean escalonados. Y eso, digamos que haría que esa curva de la demanda de transporte público y de uso de infraestructura para entrar a la ciudad, que hoy en términos gráficos vemos 2 picos gigantescos a la primera hora de la mañana y al final de la tarde, que esa curva se suavice. O sea que en vez de, digamos, ser un pico muy alto, que haya tandas en las cuales la gente vaya entrando y saliendo a la ciudad. O sea, solo para precisar, sí, porque ahí estoy viendo proyecto de ley. Hoy ya no es un proyecto de ley. No, ya no, es una ley. Es la una ley ley en el 2020. Que falta reglamentar. Claro, sí, habría que reglamentar y después implementar, ¿no? Y eso ya está a cargo del Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo tiene hoy las herramientas, no hay excusa, tiene las herramientas. Si quiere, digamos, abordar este tema y solucionarlo, no va a ser tampoco la solución final y definitiva. Es una medida entre varias que hay que tomar. Amílcar, para ser bien prácticos en esto, yo sé que vos tenés algunas gráficas que nos acercaste, pero yo te puedo pedir ir a la pizarra juntos Sí. Y que nos expliques un poco en qué consiste, cómo se desglosa el horario escalonado y en qué consistiría el horario escalonado si es que implementáramos, y por qué es importante, crees, y sos un militante de su implementación. Sí, primero nomás quiero dibujar una curva que es así más o menos un pico gigantesco, después acá al mediodía hay un pico menor y al final de la tarde otra vez otro pico gigantesco. Más o menos así es hoy día, digamos, la demanda de transporte y uso de infraestructura. Demasiada gente concentrada a primera hora de la mañana y después también al final de la tarde. Y el proyecto básicamente lo que plantea es algo similar, pero con una curva más suave, digamos. Y después acá otra vez una curva más suave. O sea, estos picos son los que suavizaríamos si es que tenemos un esquema diferente. Bueno, básicamente el esquema es escalonar los horarios, ¿verdad? Que la gente ingrese a su trabajo en un horario diferente y que también después salga en un horario diferente. ¿Qué es lo que uno ve en una ciudad bien organizada del mundo? Asunción ya es prácticamente la única ciudad de Sudamérica que mantiene ese horario de las 7 de la mañana. Sí. Invito a la audiencia que vean en internet, es muy fácil, ¿verdad? A qué horario, por ejemplo, inician las clases en los diferentes países, a qué hora abren las oficinas públicas, etcétera. En una ciudad bien organizada, a las 7 de la mañana, esto sería 7 el punto de partida, la gente que entra a las 7, la propuesta es que salga a las 16 horas. Estamos hablando de una jornada de 8 horas más 1 hora por almuerzo, una jornada típica, ¿no? A las 7 de la mañana uno ve personal municipal que está limpiando la ciudad, todo lo que es el servicio de recolección de basura, empresas privadas que hacen limpieza también de las empresas, digamos, oficinas privadas. También estos camioncitos que hacen la reposición de los productos, ¿verdad? Hoy vos ves a las 9 de la mañana tapando media calzada, etcétera. Ese tipo de cosas no debería suceder. O sea, acá ponemos servicios de limpieza. En este primer tramo de la mañana, que puede ser inclusive más temprano, entre 6 y 7, todos los servicios, digamos, que están preparando la ciudad
para el posterior ingreso de la gente. Acá todavía no hay chicos en la escuela, todavía. acá todavía no hay gente que entra a su trabajo. Todavía no. Acá uno ve también gente disfrutando su ciudad, porque ese también es otro concepto importante. La ciudad no es solo para madrugar todos los días y trabajar, ir a dormir, o sea, también tenemos que disfrutar nuestra ciudad, es parte también de la vida de una ciudad bien organizada. A esta hora Estela está tomando mate en el parque. Está, por ejemplo, paseando a su perro, Sí. está haciendo su caminata mañanera, ¿verdad? En el parque, la Sí. gente Los está disfrutando. hermosos parques y Con las veredas espectaculares. las veredas espectaculares que tenemos Sí. en nuestras Sin Sin ciudades. temor a los motochorros. Correcto, correcto. Bueno, a las 8, inicio del sistema educativo. Acá vamos a poner educación a las 8 de la mañana. Acá a las 8, la propuesta es que a esa hora inicie el sistema educativo. Entonces, a esa hora, los padres llevando ya a sus chicos al colegio. Con respecto a este punto, hay estudios que demuestran que el obligarle a los niños, especialmente a aquellos muy pequeños, a madrugar, a levantarse muy temprano, algo que les es antinatural, disminuye su rendimiento escolar. Por eso que los mejores sistemas educativos y también casi todos los sistemas de Sudamérica, con excepción de Paraguay y Venezuela, que mantienen estos horarios muy tempranos, ¿verdad? Empiezan a las 8. Empiezan a las 8 justamente para dar oportunidad a que los niños, bueno, duerman un poco más, desayunen bien y después vayan a su clase. Y saldrían, si entran a las 8, ¿a qué hora saldrían de la...? Y eso hay que organizarlo con el Ministerio de Educación, quizás a la 1, 12:45, algo así, Porque ¿verdad? hoy los que entran a las 7, ¿a qué hora salen? 12. A las 12. A las 12. 11:45, 12. Claro, pregunto esto porque ahí está el planteamiento de muchos que te dicen... Al ¿y a mover qué hora esto, hay que mover la salida ¿A también. qué hora va a entrar el turno tarde? Y bueno, y esas son las cosas que el Ministerio de Educación tiene que organizar, digamos, y adecuar de tal manera que manteniendo las mismas horas a cátedra se pueda, digamos, implementar esto si es que hay voluntad. Obviamente hay que moverse. Este eje del inicio del sistema educativo es, en mi opinión, el eje sobre el cual se organiza todo el resto de las actividades. Por ende, si moves todo el resto se va también a adecuar, ¿verdad? Ya. Después a las 9, un poco más tarde a las 9, perdón, 8:30, discúlpame, 8:30 oficinas públicas, ¿verdad? Las 8 de la mañana sistema educativo, 8:30 oficinas públicas, a las 9 oficinas privadas, voy a poner 9. El horario estándar de funcionamiento de las oficinas en el mundo es de 9 a 5. Vos te vas a Nueva York, a Madrid, a Buenos Aires, etcétera. De 9 a 5 funciona, digamos, el sector privado, lo que es trabajo de oficinas. 9:30, sistema financiero. La propuesta, es de que el sistema financiero abra a las 9:30, de tal manera también a extender su horario de atención un poco más en la tarde, porque también se necesita, digamos, el tener el banco abierto hasta un poco más tarde. Y finalmente a las 10, centros comerciales podría ser, porque como la idea también es desarrollar economía nocturna, entonces al abrir a las 10 también ellos van a poder extender un poco más, de verdad, su horario de atención. Ya, o sea, entonces resumiendo. Sí, 7 de la mañana, servicios Cadeco en la ciudad. exacto. 8 de la mañana, Educación. educación. 8:30, de la sector mañana, público. sector público. 9 de la mañana, sector privado. 9:30, Sistema financiero. sistema financiero. Y a las 10 de la mañana, centros comerciales. Que más o menos así lo abren, ¿verdad? Ellos, pero esa es la propuesta. El organizar este horario de esta manera, como dije, permitiría suavizar la curva de demanda de transporte y el uso de la infraestructura, porque no es solamente el transporte público el que sufre este problema, sino también la congestión, ¿verdad? Las personas que vienen en su vehículo también... prácticamente se ha duplicado el tiempo de traslado con respecto al que sería si tuviéramos un tránsito más, por decirlo así, normal. ¿Qué es lo que dice el sector transporte? El consumo de combustible debido a la congestión es un 30% superior y los tiempos de traslado muchas veces se duplican. Un trayecto, un viaje que debería durar 30, 40 minutos normalmente en la ciudad de Asunción, termina durando hora y media. ¿Cómo ven hasta acá, Estela, Robert y Luis? Sí, veo que hoy hay condiciones socioeconómicas que le dan impulso a esta ley ya, pero que falta la decisión del Poder Ejecutivo porque las ciudades están colapsadas. Es decir, el plagueo de todos los días es el tráfico caótico, el costo del combustible. Prohibitivo se ha vuelto. Prohibitivo prácticamente ya. Y un transporte público que no abastece. Pero no veo las condiciones políticas. Y este año menos aún, porque en primer lugar
el sindicato del Poder Judicial ya dijo que no. Visto que en estos días el sindicato de Hacienda también ya dijo Sin que embargo, no. el Colegio de Abogados apoya. Fíjate ahí cómo se da en el Poder Claro. Judicial. El sindicato se Claro. opone, pero los usuarios del servicio apoyan. Exactamente. Y además tenemos internas partidarias y yo no creo ni que el gobierno se ponga le ponga de mal humor a los funcionarios públicos, que son los que se oponen básicamente. Entonces, no sé qué se dan las condiciones hoy, pero veo que políticamente este año por lo menos es imposible. Sí, coincido. Ese es justamente el gran desafío. Pasa que el rol del Estado, el rol de los gobernantes, ¿verdad?, que construyen la política pública, es justamente contemplar los intereses particulares y el interés general y, bueno, tomar decisiones al respecto. ¿Qué vamos a privilegiar? ¿El interés particular, válido también, ¿verdad?, de un grupo de funcionarios públicos, o el interés general de toda la sociedad que sufre esta situación? Claro, yo para agregar nomás, porque no les quiero dejar como los malos de la película a los funcionarios públicos, que yo creo que también individualidades del sector privado han organizado su vida con el horario que tenemos hoy. Y voy a repetir un poco lo que dicen, creo que este es el sindicato de Hacienda. Dice, la mayor parte de los compañeros vienen temprano para dejar a sus hijos en diferentes centros educativos para luego cumplir con su labor en la función pública. Otros compañeros ejercen la docencia y todos tienen un modo de vida organizado. O sea, en realidad el cambio que se le plantea a esa persona es radical. Tiene que reorganizar toda su vida. Es correcto, es probable, ¿verdad? De hecho, creo que es así, pero también digo, en contraposición, ¿cómo es que todo el resto de ciudades, por ejemplo en Bolivia las clases empiezan a las 8, estuve viendo ayer, en Perú ocurre lo mismo, en Colombia, ¿cómo es que solo Paraguay, digamos, no puede organizar sus horarios de esta manera? Este horario nos viene de muchas décadas atrás, es un horario, el empezar todas las 7, Claro. es un horario más vinculado a la actividad rural, ¿verdad? Y también quizá de cierta tradición militar, porque allá por la década del 60, ¿verdad?, el gobierno era militar, entonces tiene que ver con la lógica de la actividad rural, donde uno se levanta muy temprano para aprovechar ese primer fresco de la mañana, para después ya colgar la asada a eso de las 10:30 de la mañana, Para por el trabajar de calor que sol a hace. sol en algunos Pero es casos. inapropiado para la actividad urbana, inapropiado e innecesario para la actividad urbana. Obliga a la población, al grueso de la población, a estar madrugando todos los días. Eso implica un deterioro de la calidad de vida. Después también el entrar todos al mismo tiempo hace que haya una aglomeración gigantesca. Ese es en términos económicos es ineficiente por el sobreconsumo de combustible, 30% más de consumo por lo menos. Paraguay importa más o menos 1.500 millones de dólares de hidrocarburos por año. Hacer nomás el cálculo, ponerle que no sea 30, ponerle que sea 20, digamos, porque no todos están acá en la ciudad. Pero igual es una cifra gigantesca, por lo menos 300 millones de dólares al año que se pierden por los tiempos improductivos en el tráfico, el consumo adicional de combustible y también el deterioro de los vehículos, ¿verdad? Luis. ¿Hay una proyección sobre qué beneficios económicos puede llegar a plantear esta ley? Sí, uno de los... Modificación de horarios, Sí. nuevos mercados que empiezan a operar. Sí, bueno, una mayor eficiencia en el corto plazo creo que es importante eso, porque como no hay una solución tan inmediata al problema del transporte público como el que plantearon en el bloque anterior de, bueno, invertir y comprar 1.000 buses, no es tan simple eso. Entonces esta es una de las medidas entre varias, pero esta es de bajo costo y alto impacto. Es lo que en el corto plazo se puede hacer si hay voluntad política. Va a mejorar la calidad de vida de las personas, va a permitir organizar mejor los diferentes sectores que trabajan en esta gran urbe que ya es hoy la ciudad de Asunción, el Gran Asunción, organizarlos, ¿verdad?, para que todo funcione mejor, sea todo más fluido, los ahorros que va a generar en el transporte, en el menor consumo de combustible, y también va a permitir desarrollar acá al final la economía nocturna, que es muy importante. Las ciudades, en cierta manera, hay como dos tipos de ciudades en el mundo. Ciudades que solo desarrollan economía diurna, toda la actividad que hacemos de día, y ciudades que desarrollan una doble economía, la diurna y la nocturna. La nocturna tiene que ver con todo lo que es deporte, entretenimiento, cultura, gastronomía, el turismo. Eso le agrega también un atractivo turístico a las ciudades que tienen eso. Por eso es que los paraguayos, por ejemplo, cuando viajamos a una ciudad como Buenos Aires,
nos quedamos fascinados, ¿verdad? Con toda la oferta de economía nocturna que tiene esa ciudad. Podemos ir al teatro, podemos ir a galerías de arte, podemos ir a cenar en sus restaurantes, etcétera. Y eso le da un atractivo a la capital de un país. Asunción se priva de eso, casi no hay actividad nocturna porque se somete innecesariamente a un horario demasiado estricto que viene de muchas décadas atrás y que ya en el tiempo actual y para lo que es la vida urbana es innecesario. Para meternos después en detalles en el tema de la economía nocturna y también hablar probablemente del tema combustible y el costo de vida hoy por hoy, que quiero aprovechar con Amílcar. Antes de hacer la pausa, nomás una consulta. ¿Acá a qué hora empezaría día a día y a qué hora empezaría la lupa en radio, por ejemplo? Sí, no, claro. Eso está fuera de la ley. No, arrancar a las 5:30 o a las 5 de la mañana cuando el resto va a arrancar a las 7 me parece, Robert. No, Sí, no, sí, claro. algo. Te digo, si vos escuchás, por un ejemplo nomás, si vos escuchás programas de radio similares a los que ustedes hacen en otras capitales y empiezan más o menos 6:30. Ahí No está. están a las 5 de la mañana. ¿Viste? Sí, pero acá no escuchamos. El equivalente a la lupa en Argentina empieza a las 6. A las 6 de la mañana. Sí. Sí. Vamos a